Catálogo de verdugos tenemos aquí. En el antiguo Egipto, las ejecuciones se verificaban por medio del siguiente procedimiento. El condenado era despedazado por el verdugo. También había para los culpables lo que se llamaba el suplicio de Maat. Se llenaba un recipiente de barro cocido, adentro le ponían estopa empapada en alquitrán, y ahí se metía el condenado, con ropas también empapadas en alquitrán, ya que estábamos, y le prendían fuego. Otro castigo terrible en otros lugares era el siguiente. La Biblia exigía que a las mujeres se las sustrajera de la mirada curiosa, y entonces a la que era demasiado indiscreta se la encerraba en una bolsa y se la arrojaba al agua con una gran piedra. En la legislación de los hebreos existía la lapidación, donde todos arrojaban piedras. La lapidación se realizaba fuera de las murallas de la ciudad, y el que arrojaba la primera piedra era el denunciante mismo. El tipo que denunciaba era el que arrojaba la primera piedra. En Atenas también había pena de muerte, sobre todo para los delitos contra la cosa pública, contra lo sagrado. Antes de la ejecución, tenían por costumbre arrasar la casa del culpable. Hasta tal punto no debían quedar rastros del criminal, que antes de llevar a la víctima al sitio de ejecución, se borraba su nombre del cuadro de ciudadanos. Este paso previo constituía un subterfugio legal para que la infamia no recayera sobre la familia del niato. Las penas principales en Atenas eran decapitación por medio de espadas o lapidación. Según las leyes de Platón, los magistrados que habían limpiado las evidencias estaban obligados a arrojar la primera piedra como prueba de la sinceridad de su acusación. Y el verdugo era el juez en persona. Qué notable, ¿no? Qué notable. El veneno también figuraba como castigo. Ahí tiene a Sócrates, que fue obligado a beber cicuta. También existía otra manera de castigo, que era apalear al culpable hasta que reventaba. Y también el abismo, una fosa profunda donde arrojaban a las víctimas. La manera de pronunciarse los fallos en casos penales fue variando según las épocas. En un principio, cada juez tomaba una pequeña piedra y la depositaba silenciosamente y de modo secreto en una de dos urnas depositadas en la asamblea. Entonces vos podías elegir entre la urna de la muerte y la de la misericordia. Ese sistema de votación ofrecía garantía de seguridad, pero le molestó a los 30 tiranos, quienes, deseosos de conocer la opinión de los magistrados, decidieron que en lo sucesivo los jueces hicieran su voto a la vista del público, el voto cantado. Entonces cambiaron las piedras por unas fichas, las fichas de nácar, que se entregaban a los miembros del tribunal en momento de entrada en sesión. Más tarde fueron piezas de metal llamadas espóndilos, de los cuales los que significaban condena eran negros y con un agujero en el medio, si me disculpan la descripción. Sí, bueno. Y los otros eran blancos y sin agujero. En Grecia, antes de proceder al voto, le preguntaban al juzgado qué castigo creía merecer. Solía ocurrir que si el acusado decía que merecía una gran sanción, el tribunal se mostraba indulgente. Sócrates hizo exactamente lo contrario. A modo de provocación, cuando le preguntaron qué castigo creía merecer, él dijo que quería que lo sostuvieran viviendo como un bacán hasta el fin de su vida. Esto enojó muchísimo a los jueces, quienes lo condenaron a beber la cicuta. Así era la gente en aquel tiempo, no como ahora. En tiempos medievales, la mayoría de las ejecuciones se verificaban en un lugar llamado Montpoisson, dice acá. Yo tengo mis dudas. Y los acusados se dirigían al lugar del suplicio a pie, a gambardella, ¿no? Sin embargo, en el camino se detenían en un convento
donde tenían siempre preparada una mesa con pan y vino. Allí los acusados disfrutaban, eso es decir, ¿no?, su última comida. Había un tablado allí con 60 horcas ahí mismo. Es una cosa a todo confort. Desde los tiempos de San Luis hasta la Revolución Francesa, los verdugos de París trabajaban en la famosa picota de los mercados. Allí eran expuestos los comerciantes deshonestos que vendían sus productos con pesos falsos o le ponían flores de caléndula a la manteca para hacerla más amarilla, en fin. Alrededor de la picota, la multitud se burlaba de los condenados, qué sé yo, y les arrojaba inmundicias. Las condenas a la picota eran a veces tan largas que los atrapados allí morían de hambre. En la picota de los mercados, también las víctimas eran burladas por el público. Había, bajo el antiguo régimen de Francia, un ejecutor por cada distrito, un verdugo por cada distrito. Las provincias del este tenían incluso un verdugo por pueblo. El 10 de junio de 1793, la Convención, en plena Revolución Francesa, ordenó a todos los verdugos, a todos los que estaban distribuidos en el territorio de la República, que aprendieran a usar una nueva máquina de matar, que era la guillotina. El decreto provocó entre los verdugos un verdadero pánico, y hay en los archivos nacionales de Francia un fichero lleno de cartas de verdugos que jamás habían tenido que ejecutar a nadie y que se excusaban de aprender a usar la guillotina. Decían que no la entendían, que acusaban y alegaban inexperiencia o incapacidad. Entonces no quedó en Francia más que un grupo relativamente pequeño de verdugos. Y la familia Janson entró en la historia de esos ejecutores. Parece que bajo el reinado de Luis XIV, un señor llamado Charles Janson era oficial, el tipo, ¿no? Tuvo un accidente y entonces fue trasladado a la casa de un vecino. Allí fue atendido, este soldado, este oficial, atendido y cuidado por la hija del señor que lo había rescatado. La muchacha se llamaba Margarita y el oficial Janson se enamoró. Se hicieron amantes. Bueno, una vez curado, Janson dejó la casa, pero continuó viendo a Margarita. El padre de esta chica estaba siempre de viaje. Era un hombre misterioso, se negaba siempre a dar su nombre, a precisar su ocupación, etc. Un día, el oficial Janson atravesaba una plaza y vio al padre de Margarita, al papá de su amada, decapitando a un señor. Parece que era verdugo el viejo. Charles quiso romper la relación, pero estaba demasiado enamorado y decidió entonces casarse con Margarita. Pero debió dejar su rango militar. Las autoridades militares estigmatizaban al que se relacionaba con la familia de un verdugo. Una noche, Janson le propuso a Margarita huir, pero ya era tarde. El padre se había enterado de la conducta de su hija, entró en la habitación cuando los amantes estaban juntos y exigió inmediatamente una reparación. Y le dijo: ningún hombre se casará con mi hija a menos que sea verdugo él también. Sí, claro, va buscando lo que le conviene más a la hija. Vos habéis deshonrado a Margarita y entonces o la desposáis y os convertís en mi ayudante y sucesor, o si no, yo la agarro a esta y la mato, dijo. Bueno, Janson no tuvo más remedio que aceptar. Y se hizo ayudante del suegro. La primera vez que lo ayudó cayó desmayado. Después se fue acostumbrando, vio cómo es esto. Y así toda la familia, también los hijos que vinieron, se dedicaron a aplicar los terribles castigos en vigencia. Y el apellido de esa familia ya no fue
el del viejo, que era algo parecido a Jean, pero yo desconfío también, ¿no? Y fue el apellido de este oficial, Chanson. Y la línea de los Chanson se reprodujo a través de Francia. Carlos Juan Bautista, nieto del viejo, reunía una vez por año a sus primos y sobrinos, todos verdugos. Hacían una gran mesa, se hacían llamar por sus criados, por el nombre de la ciudad donde ejercían. Ahí viene el señor de París, el señor de Lyon, el señor de lo que sea. Y el más célebre señor de París fue Carlos Enrique Chanson, que en 1788 estaba a punto de ajusticiar a un tipo en la rueda, pero una sublevación impidió el castigo y la rueda fue detenida. El rey Luis XVI, asustado, ordenó que se suprimiera el castigo de la rueda. Y así el condenado tuvo derecho a reclamar la muerte por medio de la espada o el hacha. Fue Carlos Enrique, el que años más tarde ejecutó a ese mismo rey y a su mujer, María Antonieta. Ese fue el que ejecutó a los reyes. Y aquí termina el informe sobre los verdugos. Hemos ido a la discoteca, donde el discotecario estaba con el torso desnudo, con una capucha. Sí, señor. La verdad que... Y me dijo que él también era descendiente de esa familia de verdugos. Y listo. Entonces le dije que me diera un disco, y el tipo agarró y ¿qué disco me dio? Y el que quiera, porque ya usted no está en condiciones de discutir. No, porque ya le tuve miedo. Sí, claro. Ya le tuve. Dice, ahora trabajo de discotecario porque no hay acá verdugo, dice. Así que, fíjese. ¿Y qué le dio? ¿Algo vinculado a la horca o Sí. algo? ¿Qué? Dice, aquí tiene este disco, se llama El Lazo. Sí. Y ahí yo salí corriendo porque Sí, señor, la me dio verdad es que muchísimo miedo y escuché una carcajada. Ja, 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 ja. ¿Qué bromista ahora? No, carcajada de esas de miedo, como... Siniestro. Bueno. Era otra carcajada. Sí, la verdad que es de temer. Bueno, pero estuvo pertinente con el disco que le dio. Sí, por primera vez, o Sí. por una vez. El disco, por suerte, además, es una bella canción que canta Amalia de la Vega. El Lazo, por Amalia de la Vega, es el disco que vamos a escuchar ahora mismo, en este instante.